Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a la tensión en Ucrania, pendientes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que desata las alarmas en Irán, redesplegando un nuevo buque de guerra. Enseguida miramos a estas cuestiones, pendientes también de las tensiones entre India y Pakistán, mirando a los mensajes desde Europa, con Macron advirtiendo a Donald Trump. Pero, como siempre, en esta casa, atentos a las últimas horas, miramos al primer ministro polaco Donald Tusk y el primer ministro de Países Bajos. Acaba de suceder esto que ven en sus imágenes, tras el discurso del primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En la ciudad de Wageningen, manifestantes han lanzado una bomba de humo al escenario, donde también se encontraba el primer ministro polaco Donald Tusk. Ambos políticos fueron sacados de este lugar con rapidez por el personal de seguridad. Más tarde, hablando con la prensa, Tusk ha señalado que la bomba posiblemente haya sido lanzada por manifestantes pro-palestinos. Escenas de tensión en Países Bajos en una semana marcada por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la imagen en estos momentos. Lanzan una bomba de humo contra los primeros ministros de Polonia y también de Países Bajos. Una semana marcada también por las amenazas entre India y Pakistán. Les contábamos hace apenas unos minutos la alerta máxima en India con las Fuerzas Armadas que están atentas en la frontera con Pakistán. Sobre esto está hablando el secretario general de la ONU. Escuchamos a Antonio Guterres. Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. Thanks very much. Thank you very much. Atentos a la tensión entre India y Pakistán en un momento en el que Estados Unidos está enviando una nueva ronda de ayuda militar a Ucrania, incluido un sistema de defensa aéreo Patriot renovado utilizado en Israel. Es lo que apuntan funcionarios estadounidenses. Es posible que también se presente otro sistema de misiles Patriot de Alemania o de Grecia, cuya logística se está discutiendo. Es lo que apuntan al The New York Times 4 funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos. El Times dijo que las fuentes se negaron a comentar si la decisión provino del presidente estadounidense Donald Trump, quien anteriormente se había mostrado reticente a ayudar a Ucrania. Un funcionario de la Casa Blanca se negó a compartir detalles. Decía, el presidente Trump ha sido claro, quiere que la guerra en Ucrania termine y que cesen las matanzas. Es lo que declaraba James Hewitt, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos ha reconocido que alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia puede ser inalcanzable debido al profundo odio entre ambas partes. En una entrevista con NBC News, Trump dijo que hubo momentos en los que estuvo cerca de alejarse del papel de mediador. Decía, a veces estoy cerca de hacerlo y luego suceden cosas positivas. Confirmó que retirarse todavía es una opción. Decía, bueno, llegará un momento en que diga, está bien, sigan adelante, sigan siendo estúpidos y sigan luchando. Reconocía Trump que una resolución podría ser poco realista, aunque aún así afirmaba que un acuerdo podría estar bastante cerca.
Y seguimos mirando a Donald Trump para contarles que ha dicho que los líderes de la Unión Europea le han pedido que se comunique con Vladimir Putin porque el líder ruso no responde a sus llamadas, decía literalmente. Saben que los líderes de la Unión Europea me han pedido tantas veces que llame a Putin, no les devuelve las llamadas. Decía, queremos un acuerdo de paz, queremos que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo. Creemos que estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo y que vamos a salvar a mucha gente de morir. También decía que va a ahorrar mucho dinero porque se gasta un tercio del presupuesto de Estados Unidos. Dice que es más importante para Europa que para ellos. Mientras tanto, otra de las noticias del día es que el presidente de Estados Unidos ha dicho este domingo que estaba ordenando a la Oficina Federal de Prisiones reconstruir y reabrir la infame prisión de Alcatraz en la Bahía de San Francisco para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Decía, reconstruyan y abran Alcatraz, es lo que publicaba en True Social. Decía además Trump que cuando era una nación más seria en el pasado no dudaban en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquiera a quien pudieran hacerle daño. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos dice que negocia con más de 15 países acuerdos comerciales que podrían evitar los aranceles más elevados. Funcionarios afirman que el primer acuerdo podría anunciarse pronto. Hablan incluso de esta semana. Trump se negó a descartar la opción de que algunos aranceles se conviertan en permanentes. Decía, no lo haría, porque si alguien pensara que se van a retirar, ¿por qué iban a construir en Estados Unidos? El propio Trump ha reconocido que ha sido muy duro con China, cortando esencialmente el comercio entre las dos grandes economías del mundo, pero decía que Pekín ahora quiere llegar a un acuerdo. Trump pide un acuerdo justo con China. China's been ripping us off for many years, so maybe something should be thought about, a little bit of retribution. China's been ripping us off for many years, ever since they started. To me, I think it was the worst thing that Richard Nixon ever did. And it was Nixon, he's the one that got it started. And they've taken advantage. Mientras tanto, exportadores chinos envían sus productos a través de terceros países para ocultar su origen y de esa forma evitar los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump, que en el momento actual siguen en el 145%. Varios vendedores de China dicen que los aranceles son demasiado altos en este momento. Dice además que pueden vender los productos a los países vecinos y luego los países vecinos los venden a Estados Unidos. Así reducen los aranceles. El medio señala que en las redes sociales circulan publicidades con propuestas dirigidas a exportadores para que envíen mercancías a otros países como Malasia, donde se les expedirá un nuevo certificado de origen del sudeste asiático y luego dirigirán el envío a la potencia norteamericana. China se busca la vida, se la juega a Donald Trump, se la ingenia para burlar los aranceles de Estados Unidos. También hablamos de uno de los aliados más cercanos de Donald Trump. El magnate Elon Musk ha burlado de la debilidad de la Armada británica, respondiendo a una comparación de los éxitos navales de Reino Unido y los de Rusia. El multimillonario retuiteaba este domingo una publicación de Mario Naufal, que afirmaba que desde 2011 Rusia ha construido 27 submarinos, 6 grandes fragatas, 9 corbetas y 16 barcos cargados de misiles, mientras que Reino Unido solo ha dejado 9 barcos listos para el combate para proteger sus aguas interiores. Se preguntaba qué pasó con la cacareada Armada británica, si reaccionaba más en sus redes sociales. Naufal también señalaba que mientras Moscú se alía con China e Irán para realizar ejercicios navales a escala mundial, Londres se limita a sesiones fotográficas y discursos amables. También les contamos las alarmas en Irán. Un destructor de Estados Unidos, el US Milius, con base en el Océano Pacífico Occidental, está operando ahora en aguas de Oriente Medio como parte de la presencia militar estadounidense dirigida a Irán. El Pentágono está reforzando su postura de fuerza en el Medio Oriente, medio de las continuas tensiones con Irán por las conversaciones nucleares, así como por los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes en Yemen. Varios buques de guerra estadounidenses que operaban en el Océano Pacífico Occidental han sido reasignados anteriormente a Oriente Medio, incluido un grupo de ataque naval liderado por el portaaviones US Carl Vinson. Les contamos además que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunciaba este lunes que cualquier extranjero ilegal que use la aplicación CBP Home para autodeportarse va a recibir un
ingreso de $1000 después de regresar a su país de origen. Decía, si se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. El DHS ofrece ahora a los inmigrantes indocumentados asistencia financiera para viajes y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home, lo que declaraba la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Decía, esta es la opción más segura para las fuerzas del orden y los extranjeros. Representa un ahorro del 70% para los contribuyentes de Estados Unidos. Descárguense la aplicación y autodepórtense. También declaraba que cualquier extranjero ilegal que solicite la autodeportación voluntaria no tendrá prioridad de detención y expulsión antes de su partida. Podrá tener la opción de volver a ingresar legalmente a los Estados Unidos en el futuro. Mientras tanto, también miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Aseguraba hoy que pese a los más de 3 años de guerra, el poder adquisitivo de los habitantes en Moscú es casi igual que el de Nueva York. Decía Putin, el hecho de que en términos de paridad de poder adquisitivo Moscú ocupe el segundo puesto entre las principales megaciudades del mundo después de Nueva York y que la diferencia no sea tan grande se dirige a resolver problemas sociales. Reuniéndose con el alcalde de la capital rusa, con Sergei Sobyanin, Putin afirmaba que el poder adquisitivo en Moscú es casi igual que en Nueva York. También hablaba en las últimas horas sobre las armas nucleares. Dice que Rusia no las necesita, descarta su uso para terminar con la guerra en Ucrania. Escuchen a Vladimir Putin. У людей, у многих уже было вот какое-то желание, что называется, грубо говоря, шарахнуть в ответ. Даже там уже начали ракетами НАТО по нам ударять. И нас вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России. Y miramos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este lunes que una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, es necesaria y debería prepararse en consecuencia, pero que por ahora no hay detalles sobre esa opción. Decía Peskov, hemos reiterado que dicha reunión está claramente en boca de todos y en muchos sentidos creemos que es sin duda necesaria, debe prepararse adecuadamente, lo que requiere esfuerzos a distintos niveles de especialización. Esto requiere contactos continuos entre Moscú y Washington que ya se han iniciado y continúan, es lo que apuntaba Peskov a la prensa. Miramos también a un nuevo ataque masivo por parte de Rusia lanzado desde la pasada noche contra territorio ucraniano, 2 misiles balísticos y 116 drones. Según informa el parte aéreo de Ucrania, los 2 misiles balísticos iban dirigidos contra Sumy y no pudieron ser interceptados. Según el parte de la Fuerza Aérea, 42 de los drones kamikaze fueron derribados sobre varias regiones del este, el norte y el sur del país. 21 réplicas de los primeros cayeron sin causar daños. Este nuevo ataque ruso provocó destrozos en las regiones de Sumy y Donetsk en el noreste y el este de Ucrania, respectivamente. También les contamos un ataque contra Moscú. Autoridades rusas han informado de daños menores a edificios residenciales y vehículos en Podolsk, cerca de Moscú, después de que cayeran durante la noche restos de drones ucranianos interceptados. El Ministerio de Defensa ruso dijo que 4 drones fueron derribados sobre la región de Moscú durante la noche. Ucrania atacó con drones mientras la capital se prepara para las celebraciones del Día de la Victoria con líderes mundiales, incluido el presidente chino Xi Jinping. Rusia afirmó haber interceptado 26 drones. El alcalde de Moscú afirmó que no hubo heridos ni daños por la caída de escombros de 4 de ellos cerca de la ciudad. Precisamente en Moscú y en la región se observa un aumento significativo de quejas sobre cortes en el servicio de telefonía móvil e Internet. Los datos de Down Detector indican que los usuarios informan con mayor frecuencia de problemas con las redes de Tele2, Beeline, MTS, Megafon y Yota. El proveedor Beeline recomendaba a los habitantes de Moscú cambiar temporalmente al Wi-Fi. La agencia de noticias TASS, alineada con el Kremlin, informaba que las restricciones de acceso a Internet podrían estar vinculadas a las mayores medidas de seguridad antes del próximo día
de la Victoria, una festividad que conmemora la victoria sobre Alemania en 1945, que se celebra el próximo viernes 9 de mayo. Los habitantes de Moscú notaron que la señal comenzó a desaparecer precisamente durante el ensayo del segmento aéreo del desfile del 9 de mayo. Miramos también a Ucrania, donde las autoridades de la región han ordenado la evacuación urgente de los residentes de dos ciudades de la región de Sumi, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia. Decía, insto a los residentes de Vilopilia y Borosva a que evacúen a un lugar seguro de inmediato. Los autobuses de evacuación salen todas las mañanas a las 8, es lo que apuntaba el jefe de la Administración Estatal del distrito de Sumi. No está claro por qué se les ordenó evacuar, pero las tropas rusas están ahora cerca de la frontera con Ucrania, después de expulsar a un gran número de tropas de Kiev de su vecina región de Kursk. En Ucrania también les contamos que en 2024 han surgido 6.600 nuevos millonarios, es lo que comunica este lunes el jefe del Servicio Estatal de Impuestos ucraniano, Ruslan Kravchenko. Decía, resumimos los resultados de la campaña de declaración de ingresos de 2024, 326.000 millones de grivnas, es decir, unos 8.000 millones de dólares. Esta es la cantidad de ingresos declarados por los ciudadanos. En comparación con el año anterior son 107.000 millones más, unos 2.500 millones de dólares. En total, 17.000 personas han declarado ingresos superiores a 1 millón de grivnas, unos 24.100 millones de dólares en 2024. Los millonarios declararon ingresos por valor de 253.600 millones, mientras 34.200 millones corresponden a ingresos extranjeros. Por su parte, el primer ministro eslovaco Robert Fico ha criticado a Volodymyr Zelensky por advertir a los líderes extranjeros que no asistan al desfile del Día de la Victoria de Rusia el 9 de mayo en Moscú. Fico desestimó la advertencia como un intento de intimidar a las delegaciones extranjeras para que boicoteen este evento. Decía Fico, rechazo tales amenazas por razones de seguridad. Si Zelensky cree que sus palabras van a disuadir a los líderes extranjeros de asistir, se equivoca gravemente. Zelensky decía este sábado que Ucrania no puede garantizar la seguridad de los funcionarios asistentes a la celebración, sugiriendo que Rusia podría orquestar provocaciones como incendios, explosiones u otras acciones y culpar a Ucrania. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la última hora, mirando a la Comisión Europea. Ha subrayado este lunes que sin el apoyo que China presta a Rusia no podría continuar la guerra en Ucrania. Dice que es un facilitador clave del Kremlin. Dice literalmente que China sigue siendo el facilitador clave para la continua guerra en Ucrania, para los incesantes ataques que Rusia sigue desplegando en todo el territorio ucraniano. Dice literalmente que Rusia no sería capaz de continuar su guerra de agresión contra Ucrania con la misma fuerza, es lo que declara la portavoz de la Comisión Europea, Anita Hipper. La portavoz se pronunció en este sentido tras ser preguntada por la comparecencia, por la asistencia del presidente de China, Xi Jinping, al desfile militar en Moscú el 9 de mayo para conmemorar el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. Mientras tanto, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha advertido que la represión de Donald Trump a la investigación científica estadounidense amenaza la economía y la democracia de Estados Unidos, mientras que el líder francés y la presidenta de la Comisión Europea han pedido a los investigadores que vengan a Europa. En declaraciones hace apenas unas horas, el presidente francés apuntaba directamente a Donald Trump. Habla de un momento de ruptura y lo compara con el COVID. Escuchen el mensaje de Macron. Mais nous en sommes là. Et en commençant par les enjeux, il faut mesurer que nous sommes à un moment de rupture très profond où l'impensable est au cœur de notre actualité. Au fond, c'est comme si depuis la pandémie du Covid-19, nous vivions constamment dans des temps où les impensables se succédaient. Rupture géopolitique, rupture économique, rupture des repères politiques. Mais c'est le monde auquel nous sommes livrés. Decía Macron que nadie podría haber pensado que la mayor democracia del mundo, cuyo modelo económico se basa tanto en la ciencia, pudiera llegar a este punto. Decía además en la conferencia de la Universidad de Sorbona de París que sin una investigación científica libre perdemos pilares de nuestras sociedades, que son el corazón mismo de las democracias liberales occidentales, el primero y más importante de los cuales es nuestra relación con la verdad.
Mientras tanto, en Alemania les contamos que AfD ha demandado a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución por la decisión de la agencia de etiquetarla como una organización extremista, es lo que informa Der Spiegel este lunes, citando al portavoz de la líder de la AfD, Daniel Tapp. Según el informe, la AfD envió una carta a la BFV diciéndole que presentaría una demanda a menos que la agencia se retractara de la designación. El partido señaló que el BFV no respondió a esta carta la semana pasada. En este sentido, AfD ha respondido, ha presentado una demanda. Calificaba precisamente esta medida como una violación de la dignidad del pueblo alemán. Los medios de comunicación sugieren que el nuevo gobierno alemán podría prohibir el partido. Mientras tanto, el ministro de Defensa alemán saliente, el socialdemócrata Boris Pistorius, conocido por su firme apoyo a Ucrania frente a Rusia, seguirá en su puesto en el nuevo gobierno que asumirá sus funciones mañana martes. Boris Pistorius va a supervisar un programa sin precedentes de rearme de Alemania, valorado en varios cientos de miles de millones de euros. En concreto, va a conservar su ministerio después de la hazaña de convertirse en el responsable político más popular de Alemania, un país durante muchos años, durante mucho tiempo pacifista y desconfiado de sus fuerzas armadas. Los conservadores y los socialcristianos van a disponer de 10 ministros en el nuevo gobierno, entre ellos el de Relaciones Exteriores, que estará a cargo de Johann Wadephul. También miramos a la tensión en Rumanía con George Simion, el líder del partido AUR, que ha ganado este domingo la primera vuelta de la polémica repetición de las elecciones presidenciales en Rumanía, anuladas hace 5 meses por supuesta injerencia extranjera. Con casi el 99% de los votos nacionales y más del 80% de los votos de la diáspora, Simón fue el claro ganador con el 40,3% de los votos, según la Oficina Electoral Central de Rumanía. El alcalde centrista independiente de Bucarest, Nicu Orban, quedó en segundo lugar con el 20,9% y Crin Antonescu, otro centrista que fue candidato conjunto de los 3 partidos de la coalición gobernante, terminó tercero con el 20,4% del voto nacional. Dan también aventajó a Antonescu por un amplio margen en el voto de la diáspora, que se cuenta por separado. Miramos también a la tensión en Oriente Medio con nuevos planes de Israel para controlar toda Gaza. El Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado planes para la conquista y posesión de toda la franja de Gaza, según informes de Associated Press y AFP, este mismo lunes, citando a 3 funcionarios israelíes anónimos. Aunque anteriormente han circulado afirmaciones similares, el gobierno de Israel no ha confirmado públicamente ninguna estrategia de este tipo. Según Associated Press, la decisión señalaría la intención de controlar toda Gaza y mantener una presencia a largo plazo a pesar de la esperada reacción internacional. Informaban que la decisión tomada anoche fue aprobada por unanimidad por el gabinete y tiene como objetivo derrotar a Hamás, recuperar los rehenes y desplazar a la población de Gaza. Las operaciones incluirán, entre otras cosas, la conquista de la franja de Gaza y la posesión de los territorios, así como el traslado de la población de Gaza hacia el sur para su protección. Es lo que mencionaban funcionarios citados por AFP. Indicaban que se ha llamado a decenas de miles de reservistas para apoyar esta ofensiva ampliada. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que Israel atacará en el momento y lugar que elija a Irán, tras culparle del ataque con un misil lanzado por los hutíes que impactó en las inmediaciones del aeropuerto de Tel Aviv. En su cuenta de X señalaba que Donald Trump tiene toda la razón. Los ataques de los hutíes provienen de Irán. Advertía así que Israel responderá al ataque hutí contra su principal aeropuerto en el lugar y momento que elijan. Una misiva que lanzaba en X en una publicación en la que adjuntaba una captura de pantalla de un mensaje de Trump de marzo de 2025. Por primera vez en más de año y medio, este domingo, la zona del aeropuerto internacional de Ben Gurion en Tel Aviv ha sufrido el impacto de un misil lanzado desde Yemen que no fue interceptado por las defensas aéreas y causó heridas leves a 6 personas. Y por su parte, Irán ha presentado un nuevo misil balístico mientras se intensifican las tensiones con Estados Unidos por el programa nuclear de Teherán y sus actividades militares
regionales. La grabación se emitió durante una entrevista con el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, quien advertía que si Estados Unidos o Israel inician una guerra, Irán atacará sus intereses, bases y fuerzas donde quiera que estén y cuando sea necesario. El anuncio se produjo tras un reciente ataque con misiles perpetrado por los hutíes contra territorio israelí, lo que llevó a Israel a prometer represalias contra los grupos respaldados por Irak. Coincidía también con la suspensión de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. El misil llamado Qasem Basir es de combustible sólido y su última prueba tuvo lugar el pasado 17 de abril. Nasirzadeh afirmó que incluye mejoras y los sistemas de guía, lo que permite evadir las defensas. Medios iraníes afirmaron que tiene un alcance de 1.200 kilómetros y puede alcanzar objetivos con precisión milimétrica sin usar GPS. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, en una conversación telefónica con el primer ministro indio Narendra Modi, ha aceptado su invitación para visitar a la India, es lo que informa el servicio de prensa del Kremlin. El líder indio reiteró su invitación al presidente ruso para que visite la India con motivo de la tradicional cumbre bilateral anual. La invitación fue aceptada con gratitud, según el comunicado. Durante la conversación se enfatizó el carácter estratégico de las operaciones y las relaciones ruso-indias como una asociación privilegiada especial. Se observa que estas relaciones no están sujetas a influencias externas y continúan desarrollándose dinámicamente. Narendra Modi felicitó a Vladimir Putin y a todo el pueblo ruso por el próximo 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, es lo que señala el comunicado. Mirando a India, les contamos que las tripulaciones de cazas completamente armadas en las bases de avanzada de Rajasthan y Punjab permanecen en alerta para operaciones de combate inmediatas. Las aviaciones multifunción Rafale están en alerta en estos momentos en medio de las crecientes tensiones con Pakistán. Se habla de que tienen un alcance de más de 300 kilómetros y podrían ser llamados a la acción. En este sentido, también se cuenta que los aeródromos militares de India han reforzado su atención, su estado de alerta tras los disparos no provocados de las fuerzas pakistaníes en la noche del 5 de mayo en 8 sectores a lo largo de la línea de control con Cachemira. Nueva Delhi e Islamabad han impuesto medidas restrictivas recíprocas al personal diplomático, suspendido acuerdos bilaterales y cerrado el espacio aéreo a las aeronaves de la otra parte. Ambas partes reportan disparos a lo largo de la línea de control y represalias. Mientras tanto, en Pakistán, Relaciones Públicas Interservicios ha anunciado este lunes una prueba exitosa de un misil tierra-tierra de la serie Fatah, con un alcance de 120 kilómetros, realizada durante el ejercicio militar en curso ex-Indus. El lanzamiento fue diseñado para evaluar la preparación para el combate de las tropas y confirmar la precisión del misil y el avanzado sistema de navegación. Altos mandos militares, junto con científicos e ingenieros estratégicos, han presenciado este simulacro. Los principales comandantes militares de Pakistán elogiaron a los participantes y reafirmaron la confianza en la capacidad del ejército para defender las fronteras de la nación. La prueba se produce en un momento de crecientes tensiones con la India tras el ataque mortal en Pahalgam, que dejó 26 civiles muertos. Las preocupaciones sobre una escalada se han intensificado después de que el embajador de Pakistán en Rusia advirtiera que Islamabad podría recurrir a armas nucleares si estalla un conflicto con India.